Y estamos listos para conversar otro tema de interés. Para eso nuestro departamento legal estamos acompañados del licenciado Adolfo Gallarino y hoy vamos a hablar acerca de cómo comprobar el maltrato psicológico. Está como dura esa, ¿no? Emocional y psicológico. Bienvenido. Bueno, buenos días ante todo. El maltrato psicológico, yo pienso que primero tenemos que definir que tenemos distintos tipos de maltrato, ¿no? Entre ellos el físico, la violencia física, la violencia emocional, la violencia patrimonial y la violencia, el hostigamiento, ¿no? La violencia psicológica. Cuando nosotros tenemos eso y nos vamos a referir específicamente a la parte de la violencia psicológica y emocional, el hostigamiento, todos esos que entran bajo ese concepto, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para nosotros ir a demostrar eso? Claro. Y nosotros tenemos que entender que el nuevo sistema acusatorio nos permite lo que se llama la libertad probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente todos los medios de convicción que me ayuden a mí para formar el criterio de un juzgador son válidos. Por ejemplo, antes nosotros teníamos en el sistema inquisitivo algo muy básico. Era, bueno, vamos a ver qué dice Medicatura Forense sobre si está emocionalmente afectado o no. Eso tiene un valor, pero ya no es la prueba madre. Claro. Es decir, hay miles de formas de comprobar tanto el hostigamiento como la afectación emocional como esto. De hecho, hay una discusión muy grande porque antes se decía, bueno, es que si no está emocionalmente afectada, puede ser que no se haya afectado emocionalmente, pero el hostigamiento existía, la conducta existía. Porque a lo mejor era una mujer fuerte, porque a lo mejor era una mujer fuerte, pero eso no desaparece la conducta. Entonces, ¿qué sí nos sirven como elementos de convicción o evidencias para demostrar eso? Por ejemplo, todos los chats que a veces se reciben dentro de esto, por supuesto que sí, pero tienen que aportarse de la manera adecuada. Es decir, tiene que pedirse la inspección judicial o una inspección notarial para que la prueba venga limpia, para que no se diga, no es que yo le saco copias a la foto de aquí y las imprimo y entonces eso sirve. No, porque yo tengo que inspeccionar el teléfono, saber desde qué teléfono se dio, a qué teléfono fue, y eso se hace a través de unos peritos informáticos que agarran y sacan esa comunicación. O sea, que tipo 1 no borre nada. No borre nada. El tipo 1 no borre nada. No bote el celular. Tip 2, cuando usted le estén diciendo, mira, perra, zorra, usted no se ponga a contestar eso. Usted deje que ahí se pongan a decir todo lo que quieran decir, que nosotros como abogados del otro lado vamos a estar felices de tener ese tipo de información de ese lado. ¿Cómo clasificar realmente? Porque de repente si una palabra no significa para usted lo mismo que significa para mí, o sea, ¿con qué criterio un juez determina que de repente unos insultos o algunas cosas que se dicen a través del celular pueden determinarse como una violencia emocional? Y es súper válida la consulta, porque te voy a decir, mucha gente tiende a confundir un enojo momentáneo con que a veces incluso se sube y a veces pueden haber insultos con una conducta que es reiterada, repetitiva, que es realmente violenta, que hostiga a la persona, que es la persona que también, porque no solamente se basa en el insulto, también tiene que ver con los mecanismos de control excesivo de la persona. Esa persona que ¿dónde estás? Exacto. Tienes que decirme dónde estás, tú no puedes salir con nadie. Eso es violencia emocional. Eso definitivamente es violencia emocional. Entonces esa persona que dice, no, tienes que tomarte la foto y mándame esta cuestión, porque todos esos son elementos que entran en ese excesivo control de la persona, y que cuando sale con unas amigas o sale con unos amigos, entonces llega al lugar, le hace un escándalo, le hace un show. Cuando tú vas a ver lo que pasa con esa persona emocionalmente termina afectada, que le da pena salir, le da miedo la forma de... Entonces, está en constante tensión. Está en constante tensión, y entonces obviamente se genera un clima de violencia doméstica. Estamos hablando de un montón de cosas que son un poco más probables, que obviamente tus amigas te vean y a tus amigos te ven en esta escena, ya tienes testigos y tal. Sí. Pero por ejemplo, si esta violencia se da en un recinto cerrado, o sea, en tu casa, y la persona no es tecnológica, ni tiene celular, ni te dejó chat, ni te dejó voice note, ¿cómo tú compruebas también que esa persona te maltrataba psicológicamente? Como siempre digo, van a haber una multiplicidad de pruebas. Dentro de esas pruebas tú vas a tener lo que son las pruebas testimoniales, las pruebas periciales o las pruebas documentales. Dentro de las pruebas documentales vas a tener en efecto los videos, los chats y esas cuestiones. Dentro de las pruebas testimoniales, pues las personas que están. Y dentro de las pruebas periciales que están, por ejemplo, el examen de los dispositivos y esas cuestiones que hoy día mucha gente lo tiene, y quiero que sepa, es una fuente de evidencia muy fuerte hoy en día. Muy fuerte el examen de los dispositivos, porque la gente no se
descuida y va saltando lo que tiene que soltar por ahí, manda voicemail, quedan grabados. Porque y mire, todo eso manda. Pero solamente para terminarte el punto, pero cuando no hay esos elementos, también están los peritajes de carácter psicológico. Es decir, esa persona va a ser evaluada por trabajadores sociales, por psicólogos forenses, por psiquiatras forenses, van a valorar la historia que ella está diciendo, la forma en que eso le ha impactado, la coherencia de su deposición. De su relato, claro, porque la persona puede decir que usted me agarró y me gritó, me dijo, y la persona puede que no lo esté haciendo. Claro, pero eso se puede determinar. Se puede probar. Se puede determinar al final con bastante exactitud si la persona está mintiendo, si la persona está manipulando, y también esa prueba pericial también permite los contraperitajes, ¿verdad? Y también permite los metaperitajes y también permite que hayan testigos que en un momento dado cuestionen esa prueba pericial, porque en un momento dado ella puede decir, no, esta era la peor persona del mundo, pero resulta ser que hay otros escenarios que comprueban que eso no es así. El tema, por ejemplo, de los teléfonos es muy delicado, porque si yo le demuestro una captura o una foto de pantalla, ¿qué pasa? Y digamos que dice Yossi, pero al final yo puedo poner a cualquier otra persona bajo el nombre Yossi, no sabe si realmente ese contacto era Yossi. Claro, eso es una cosa. Y por eso es que digo que la foto no sirve. Correcto. Y que tiene que hacerse la inspección, porque esa inspección va a determinar de este teléfono del 667 tal, aquí va a salir al 667 tal. Aparte de eso, lo que usted mencionaba de las respuestas también, si yo respondo, yo puedo eliminar las respuestas que he dado y solamente queda grabada lo que la persona me responde a lo que quizás inició siendo un insulto mío. Entonces es... Sí, claro, pero ese chat está acá y está allá. Está aquí, está allá, pero además la gente no entiende que a veces ese tema de que yo lo borré, sí, tú lo borraste de la imagen que ves, pero no está borrado en la imagen en la memoria del teléfono. No, o sea, y para esto, por ejemplo, esto lo investiga la autoridad pertinente. Sí, se presenta la denuncia ante una fiscalía. O tú mandas a investigar privadamente, o sea, ¿cómo es esto? Bueno, las investigaciones preliminares uno las puede hacer de manera privada. De hecho, es muy inteligente siempre tratar de, antes de ir a presentar la denuncia, tratar de reunir la mayor cantidad de evidencias que uno pueda tener para hacerlo. No realmente, todo depende, hay circunstancias entre un caso y otro que te van a variar. Porque si estamos hablando de violencia, claro, pero definitivamente que, como te dice, si tú tienes, por ejemplo, en el seno de tu habitación, es el único lugar donde se produce la violencia y todas esas cuestiones, y tú vas a tener eso, bueno, de repente empezar a tratar de documentar eso, incluso autorizado con la autoridad, para que te autoricen grabaciones de audio para poder documentar ese tipo de situaciones, son situaciones completamente posibles. La violencia sexual en una pareja, sí. ¿Cómo se prueba? Bueno, te digo, sería uno de los mecanismos que si yo fuera abogado, yo utilizaría de esa forma. Primero digo, obviamente tú puedes tener, dependiendo de si existe violencia física, vas a tener lo que son signos de defensa, vas a tener situaciones que te generen eso, vas a tener también los peritajes, pero en un momento dado yo pudiera pedirle a la autoridad, obviamente no vas a pedir videos sobre eso, pero tú puedes pedir en un momento dado que se den grabaciones de audio, claro, de repente cuando sobre la las persona situaciones no quiere, que estén, para que en un momento dado puedas tener de alguna manera documentado eso. Claro, yo quiero algo, por ejemplo, me gustaría siempre hay un entorno de estas situaciones, cuando se dan estas situaciones, y siempre está el vecino o la vecina que escucha el grito, claro. el plato que se cobró, y cuando le pregunta a la vecina, ¿tú estás bien? No, sí, no, esta persona que no quiere denunciar al marido porque el marido la mantiene, porque el marido, un montón de cosas. Si el vecino no dice nada, se está volviendo cómplice de la situación. Pero una vez que esta persona dije, oye, yo mismo voy a hacer la denuncia porque tú no la quieres hacer. ¿Eso cómo procedería? ¿O la gente realmente hace eso en la práctica? Bueno, es un delito denunciable y que puede ser denunciado por otra persona, no tiene que ser denunciado por la víctima. No, simplemente que a veces el testimonio de la víctima es una cooperación muy fuerte o la no cooperación de la persona hace difícil recabar ciertos elementos. Claro. Por ejemplo, si la víctima no quiere cooperar y no va a ir a hacerse el examen psicológico, el examen psiquiátrico, simplemente si yo no voy, y cuando va y dice, no, a mí me tratan como igualito a que la princesa, cualquiera de las princesas de Disney, obviamente eso va a hacer difícil la investigación. Sin embargo, si tú tuvieses otros elementos, vamos a poner solamente por el ejemplo, que tú estás en un restaurante y tú estás viendo la forma de lo que está pasando, o tú estás en el trabajo, ¿ve? Y tú ves que el marido viene acá constantemente a hacerle un escándalo, una cuestión, y tú estás documentando ese tipo de situaciones, o aquí quedaran documentadas, y hay testigos sobre eso. De hecho, hubo un caso en Coclé, hace no mucho, en donde ella no quiso presentar los cargos.
y trató de retirar los carros y aún así terminó condenada a la persona. ¡Wow! Sí. Eso lo he visto Entonces, mucho. por violencia doméstica. Pero por pruebas de otras personas. Por pruebas de otras personas, claro. fuerte. Entraron Que los también. familiares, entraron el papá, entró Claro. la mamá, entró el peritaje. Claro. De lo que hicieron, y en efecto se pudo probar. Porque antes se Era decía, Whitney. que Un entre poquitito. pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Eso Sí. ya no, señoras y señores. Si usted es testigo que otra persona está siendo maltratada, en este caso estamos hablando de violencia doméstica o violencia entre pareja, usted tiene todo el derecho también de denunciar, porque si usted se calla, usted está siendo cómplice Gracias. del maltratador. Sí. Usted Ahora- se calla y no dice nada. Ahí están todas las instancias, hay muchos lugares donde usted Claro. puede recurrir para denunciar Lo esto. primero es tratar de buscarle apoyo a la persona. Total. Esa Claro, persona esa era mi normalmente siguiente esta persona está minimizada, y esa persona a veces con terapia, a veces el valor, mira, yo he tenido personas que tienen un temor horrible de ir Sí. a presentar una denuncia, pero cuando se empieza a trabajar y la persona se ve apoyada también en la parte legal, en la parte psicológica, en la parte, mira, cogen más fuerza hasta que uno. Cuando cuando ya que uno ahora va bien, agárrate que cuenta. vengo con Sí, se todo. empodera. como yo lo quiero agarrar y yo lo quiero hacer, que tú hasta le dices, mira, cálmate, Sí, es verdad. cálmate, que tampoco es así. ¿Sabe ¿no? que me causa Pero- muchísima curiosidad? Si se han visto casos, y lo ven mucho en películas y documentales, en los cuales la persona, el agresor, finge demencia Sí. y a veces esquiva un poco la pena, ¿cómo hace una persona que de repente desea manipular la situación, hacerse pasar en este tipo de casos por la víctima al momento de tener, pues, como quien dice, la entrevista con el psicólogo? ¿Qué tan Tiene que ser cierto? una mente Vamos, brillante. mira. Sí, tiene que ser una mente Mira. brillante. Bien, ¿Y qué bien, tan psicópata. fácil es realmente darte cuenta si la persona es una víctima? Acuérdate que de repente cuando la persona está en su caso de violencia doméstica, ese es su primer caso de violencia doméstica, ¿verdad? Sí. Los psicólogos y psiquiatras forenses que tenemos han visto miles de casos de violencia doméstica. Lo ven Sí. todos los Y días. dentro de eso Personas con mucha experiencia. lo huelen, empiezan a hacer, No y le echan además cuento. entonces empiezan. No es que no le pueden echar, pueden burlarse en un momento dado, Dos, pero tres. pero es más difícil que suceda con personas que tienen una amplia experiencia y una amplia preparación. Claro. Entonces, Quise pero te digo, no es la única prueba. Exacto, hay La otras persona, pruebas, puede, hay muchas la otras. persona puede en un momento dado ir burlando esa prueba o tratar de burlar esa prueba, pero tenemos 7 testigos que dicen la forma en que eso está. Dice lo contrario. Está el testigo referencial de la forma en que ella concurría donde la mamá llorando por todas estas cosas que pasaban, y ese es un testigo que dice, sí, en efecto esto ocurrió, esto no se lo está inventando ella, yo tengo estos 5 años de estar viéndola a ella viniendo a llorar acá, tú vienes en el trabajo y dice ella venía aquí a llorar en el trabajo y me contaba ahí estas cuestiones. Son temas que le dan una fortaleza al testimonio que ella esté dando, aunque no esté presente. Yo creo que si como sociedad queremos evitar más femicidios, hace poco leía un caso reciente en donde los vecinos narraban que ellos vieron al señor agarrar y casi como una prisionera o raptar a su mujer, en este caso, y ella quería salir y se escuchaban los gritos y nadie hizo nada en el momento. Sí, o sea, nadie hay dijo, una no llamó, conducta o sea, de- y esa de- mujer se la mataron porque precisamente a lo mejor tiene muchas repercusiones psicológicas esta mujer, está reprimida, etcétera, etcétera. Quién sabe cuánto tiempo lleva con este maltrato, que el físico es, o sea, es la consecuencia de un sinnúmero. Antes del físico viene el maltrato emocional. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo que la gente después contara, ¿para qué ella estás contando si no hiciste nada en su momento? Cuando tú viste que a esa mujer le están jalando hacia su casa y que ella gritaba desesperada, nadie hizo nada. Hoy por hoy esa mujer no existe, esa mujer falleció en manos de este señor. Sí, y te digo, definitivamente que la mujer por ser un género de contextura física más débil normalmente, pues es mayor en ese tema de la violencia física. Tiene mayor, sin embargo, en la violencia psicológica, en los hostigamientos, en las cuestiones, también el género masculino también tiene, tú sabes, afectación en ese claro, sentido. claro que sí. Quizás no los riesgos de muerte o por lo menos no estadísticamente en la misma proporción. Pero definitivamente que tratar de parar la violencia de inicio, ¿verdad? Que obviamente debemos abordarla por vías de educación, debemos abordarla por vía de los consejos, por vía del tratamiento, por vía de las cuestiones, eso es sano, tratar a veces de abordarlo también en ese sentido. Pero cuando las cosas se van saliendo de control, es importante decirle a la gente que sí existe el auxilio de la autoridad, que no se deje echar el cuento de que aquí tú no me vas a poder probar nada, así que haz lo que te da la gana y tú te vas a aguantar eso porque no tienes que hacerlo. No tienes que También hacerlo. tengo que decirte que la violencia doméstica, pues obviamente
se da entre personas vinculadas a la familia, pero también en aquellos que en su momento fueron parejas y comparten hijos todavía en común. Entonces, no se trata nada más de que tengo que tener el vínculo familiar hoy en día y que tengo que estar casada con, casado ya con ella. Estando divorciados ya o estando separados, divorciados, tenemos hijos eso no en te da común licencia todavía, para maltratarme exactamente, psicológicamente. eso no se da y también eso lo protege la norma como tal. Qué interesante. Y que la gente sepa que hoy día la violencia doméstica está sancionada, la emocional está sancionada con 5 a 8 años de cárcel. Y la violencia física está sancionada de 6 a 9 años de cárcel. O sea, hay temas incluso de detención inmediata. Las medidas de protección son bastante rápidas, son cuestión de un día, son cuestión de 2 días, en que agarran y le dicen a la persona, tú te vas de la casa, sales de aquí, no te puedes acercar, a pesar de que la casa esté a nombre de la persona, a pesar de que la casa esté a nombre de quien sea, los mandan a salir y para eso están las medidas de protección. Existen las leyes, existen las medidas. Existe la fórmula y además te puedo decir con experiencia que se aplican las medidas de protección. ¿Cuál es la primera instancia a donde debo recurrir? ¿A la policía, al abogado, a corregiduría? Cualquiera de las que has mencionado, el abogado, la fiscalía o la policía, ¿no? Si tú quieres ir de manera directa y no necesitas el auxilio, porque puedes ir de manera directa, puedes ir directamente a la policía y ellos te van a referir al canal adecuado y puedes ir directamente a las fiscalías de atención primaria, que son las que van a recibir esto, o igual en las fiscalías de familia, igual te van a recibir la denuncia o te la van a canalizar. Al final de cuentas, lo que se quiere es las personas obviamente lleven la mayor cantidad de evidencias que tengan al momento, porque eso va a justificar rápidamente la aplicación de medidas de protección previas. Es decir, la persona ni sabe que usted está poniendo la denuncia, usted se asesoró, fue a hacer lo que sea, y cuando ella le llega a la policía y le dice, señor, usted salga de la casa, usted no puede estar aquí, usted está enfrentando un proceso penal, ¿no? Lo importante es romper con ese ciclo de violencia. Así es. Al final no lleva a nada bueno y tiene sus consecuencias, tiene su respaldo por las leyes de este país. Y tiene la forma de probarse. Hay las formas testimoniales, están los elementos documentales, están las pruebas periciales, o sea, hay muchos elementos y aquella persona que no esté segura de si tiene o no los elementos, pues que contrate un abogado y de alguna manera entonces se va a poder revisar si esa persona se siente que se tienen los elementos mínimos para poder proceder al tema. Qué interesante. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Súper completa la información. Usted tome nota, ya lo sabe. Tiene los recursos, tiene las medidas, existe la ley. No se sienta solo o sola en esto. Usted, por supuesto, tiene la solución en sus manos.